Acá está la presentación. Ya, muy bien. Mm, Bueno, nuevamente buenos días a todas y todos a este viernes muy temprano, a la sesión de las 10:05, viernes 9. Damos la bienvenida a este nuevo taller que lleva por título Construir una voz propia en la tesis. Está coordinado por mí, me presento, soy Julio Vera. Yo me formé en la licenciatura en Historia y después estudié un magíster en Estudios Latinoamericanos. Y colabora en esta sesión también mi compañero Hans Klenner, que él es psicólogo y actual tesista del magíster en Psicología. Ambos formamos parte de un programa que se llama Programa de Escritura para Tesistas, que como pueden ver acá en la presentación depende de la unidad de aprendizaje, la cual a su vez está inscrita en el departamento de pregrado de la Universidad de Chile. De antemano agradecer su participación, la convocatoria, la cantidad de personas que están presentes, creo que hay 47. También agradecer la diversidad de carreras que están eh, eh, participando de este taller, tal como lo comentaron. Yo he realizado otros talleres, pero siempre han sido dirigidos para personas de humanidades, así que para mí eh, fue un desafío armar este taller y también será un desafío desarrollarlo. Eh, Algunas cosas muy puntuales, voy a ir presentando eh, lámina tras lámina, pero por favor sientan la libertad de interrumpir cuando quieran. Pueden hacerlo por el chat, si es que son preguntas concretas, y Hans va a estar tomando apuntes de esas consultas y me la va a estar diciendo. Si hay cosas muy urgentes que se pasan del chat, tengan la libertad también de interrumpir si quieren por el audio. De todas formas, vamos a dejar un espacio para el final del taller para comentar dudas más puntuales o cuestiones relativas al trabajo que están realizando con sus propias tesis. Pero insisto, tengan la libertad de escribir las preguntas que tengan apenas vayan surgiendo y las vayan dejando en el chat. Bueno, partamos. Este taller, repito, lleva por nombre un tema muy apasionante y amplio que se llama Construir una voz propia en la tesis. Tiene por objetivo tres cuestiones bien puntuales en realidad, ¿no? Muy prácticas. La primera tiene que ver con conocer la dimensión intertextual de la escritura académica, es algo que voy a hablar después de esta diapositiva. Obtener herramientas para elaborar una voz autoral, que es una categoría sobre la cual voy a andar más adelante también, pero que tiene que ver con este tema más amplio de la voz propia en la tesis. Y por último, conocer diferentes opciones prácticas para entablar un diálogo entre sus propuestas de interpretación y las fuentes académicas. Es decir, revisar un par de ejemplos bien concretos que hagan visible un poco estos dos temas previos que aparecen acá en el objetivo, ¿no? O sea, decir cómo se materializa y grafica la dimensión intertextual de la escritura académica y por otro lado, eh, estar al tanto de qué herramientas me resultan prácticas para, repito, materializar esa dimensión intertextual de la escritura académica. ¿Por qué la dimensión intertextual de la escritura académica? Eh, que si bien es una categoría, ¿no? Pero remite a una cuestión mucho más amplia que tiene que ver con el problema de escribir en la universidad, que es todo un gran tema. Yo quiero partir esta sección contando una experiencia personal, perdón lo autorreferente, pero me parece ilustrativo de las dificultades que genera entrar a la universidad y ponerse a escribir. Yo recuerdo haber estado en primero de universidad, incluso el primer semestre, y haber tomado un CFG de cine chileno de los últimos 10 años, si mal no recuerdo. En ese CFG nos pidieron escribir un ensayo sobre una de las películas que vimos utilizando la bibliografía, un par de bibliografía muy pequeña que habíamos revisado hasta ese entonces. A mí me gustaba mucho ver películas en el colegio y creía a ese entonces tener más o menos cierto criterio para valorar o escribir sobre, no sé, películas, no sé, independiente de lo que fuera. Resulta que en el primer ensayo que nos pidieron elaborar, eh, yo me confié de mi cierta práctica previa en los ensayos que en algún momento escribí en el colegio, pero recuerdo que me fue muy mal en ese escrito porque no cité a nadie. El profesor me dijo, mucha información personal, poca cita. Yo no entendía el tema de la cita y tampoco entendía por qué una idea que yo creía que estaba buena tenía que justificarse diciendo lo que decían otras personas. Para el segundo ensayo, que era sobre otra película, me preocupé mucho de integrar la cita. Incluso saqué fragmentos muy largos de los textos que no habían dado, pero resulta que tampoco me fue muy bien. Si bien no fue un rojo, me dijeron algo así como exceso de cita, falta voz personal.
Entonces fue la primera vez que yo dimensioné uno de los grandes temas que fue apareciendo a lo largo de toda la carrera, y que imagino que a muchos de ustedes le ha pasado, quizás no, quizás sí, en distinto grado, que tiene que ver con cómo rayos uno escribe en la universidad, que es muy distinto a cómo uno escribe, no sé, en su casa, cómo uno escribe con los amigos, incluso cómo uno escribía en el colegio. Por muy buenos profesores que uno no haya tenido, al menos que te encaminen en el formato universitario, es muy difícil llegar con esta práctica ya aprendida desde el colegio. Esto se explica principalmente porque escribir en la universidad es un trabajo, tal como se destaca en esta diapositiva, colaborativo y dialógico. ¿Esto qué quiere decir? Eh, que tanto los ensayos, los informes, las reseñas que nosotros entregamos y las pruebas también escritas integran voces, por así decirlo, de otros autores, eso es decir, la dimensión colaborativa, y que han hablado antes y que en base a esa voz uno debería, por una parte, discutir o establecer acuerdos. Esta metáfora es muy bonita porque nos permite un poco pensar cómo rayos nos paramos nosotros como estudiantes frente a los textos que ya dicen muchas cosas sobre lo que nosotros estamos estudiando. Entonces, por una parte, la escritura tenemos que entenderla en la universidad como un trabajo de colaboración con esas voces que ya están dichas y con un diálogo que nosotros tenemos que aprender a establecer con esas voces. Eh, bueno, como ya decía, claro, los ensayos integran voces que han hablado. Y lo interesante es también pensar cómo uno puede discutir y establecer acuerdos. Según el autor, según Navarro, también la escritura académica cumple unas tres funciones que son bastante prácticas también, ¿no? Por una parte, una dimensión epistémica, otra retórica y habilitante. Eh, Se escribe por una parte para aprender contenido, obviamente, de nuestras carreras, ir integrando conceptos, si queremos decirlo de alguna forma, también para volvernos más cultos, eh, pero también para hacernos y comunicarnos dentro de nuestras propias disciplinas, ¿no? Porque cada disciplina tiene una forma de comunicar el conocimiento que muchas veces depende de ciertas convenciones que son propias de cada disciplina. Por otro lado, y por último, habilitante se refiere a que, querámoslo o no, estos trabajos y esta escritura a nosotros nos habilitan para pasar de curso, para que nos pongan buenas notas o para que nos pongan malas notas. Démosle un poco de vuelta a este asunto, que es bueno tenerlo represente para, oh, perdón, ahí sí. Es bueno tenerlo represente para entender todas las dimensiones del problema de la escritura en la universidad. Volvamos un poco al tema de la intertextualidad, que es un concepto que se ha trabajado mucho, sobre todo desde la teoría literaria, y acá puse una definición muy amplia de un teórico francés, que es Gerard Genet, que él ha estudiado mucho la relación compleja que existe entre la escritura y la enorme cantidad de posibilidades que existen al momento de que otros textos se refieren los unos con los otros, ¿no? Él dice que en realidad la intertextualidad como concepto es la referencia a otros textos escritos u orales que son aludidos explícita o implícitamente en la escritura. Él incluso en otro apartado llega a decir en la vocación, ¿no? En un sentido un poco más general. Él plantea que hay tres formas en que los textos pueden relacionarse los unos con los otros, y uno de ellos es la cita, el plagio y la alusión. Yo creo que de alguna otra manera en la universidad uno se va relacionando con estas formas, y principalmente por la primera, ¿no? O sea, la cita es la forma explícita y literal de referirnos a un texto. Generalmente se usan palabras, como todos bien sabemos, o se usan fragmentos, reconociendo la autoría, muchas veces también el año en que se escriben esos textos. Generalmente se usan convenciones académicas, como es el uso de las comillas, el de los puntos y de los sistemas de citación que nos exige cada disciplina. Por otro lado está el plagio, que son palabras o párrafos de estos mismos textos, pero que no llevan ningún tipo de referencia y que es una práctica ilegal, ¿no? Que no, por una parte no se recomienda y por una cuestión también ética no debiera ocurrir, ¿no? Porque tiene que ver con la negación o con la invisibilización de ciertos conocimientos que están dichos desde un lugar específico que componen la autoría de esas personas que lo dijeron. Y por último existe la alusión, que es una manera indirecta, por así decirlo, de referir a otros textos y que pasa por a veces ciertos códigos como, no sé, códigos metatextuales o a veces una alusión indirecta a través de nombres o metáforas de otros textos y que generalmente, al menos en el aspecto de la escritura académica, no nos interesa porque es algo que se da más
para el mundo de la narrativa, el mundo del cine, etcétera, etcétera. Dentro de la intertextualidad me interesa tomar esta metáfora, ¿no?, de Wasserman, que dice: todo texto escrito, entendido desde la intertextualidad, se inscribe en un gran mar de textos previos que lo rodea, y a la vez todo texto se comprende desde ese mismo mar. Es decir, si volvemos a la metáfora del diálogo y de la dimensión colaborativa de la escritura académica, lo que sí tenemos que reconocer es que existe un mar gigantesco de textos que explican los textos que se van refiriendo los unos con los otros, y a su vez nos presentan el desafío de aprender a nadar en este mar de textos, ¿no? Puse esta lámina, bueno, yo me formé en historia y, perdón, no me puedo sacar esta referencia un poco más de contarle un poco de dónde viene este asunto, pero me interesaba en este taller dejar un poco claro de dónde viene este tema de andar citando a las personas, ¿no? Y por qué hay que hacerlo diciendo el número de página, o seguir ciertas concepciones que se han establecido siglos atrás. Y acá yo quise poner un ejemplo de un texto súper antiguo que se imprimió en México, que se llama Verdadera Medicina, Cirugía y Astrología, un texto de medicina escrito en el 1600, al poquito tiempo después que se inauguran las primeras universidades en América. La idea de mostrar este ejemplo es decirles que esto está pasando desde el 1590 aproximadamente. O sea, la gente que escribe en la universidad, en América, en todos los países, desde México hasta Chile, al escribir en la universidad tenía que seguir estas convenciones. Si vemos este ejemplo, es un capítulo muy chico que trata sobre las dificultades que hay cerca de las venas en anatomía, y como pueden ver, dejé destacado acá algunas alusiones a distintos autores. Por ejemplo, este médico cita a Aristóteles, cita a Avicena, que es un médico muy importante de la época, Alberto Magno, que fue un monje también importante para el pensamiento humanista, a Galeno, que fue un médico romano muy importante, incluso Hipócrates, un médico griego súper importante para el pensamiento médico. Como pueden ver, incluso se citan los libros, ¿no? Por ejemplo, que dice Gales, libro 6. Con esto quiero dimensionar también una cuestión que proviene del mundo universitario y que también es importante que nosotros tengamos presente, y tiene que ver con la fijación de las autoridades. Esto es algo muy antiguo que proviene principalmente del mundo de las universidades medievales, y tiene que ver con un tiempo donde, como la iglesia tenía todo el poder, ellos autorizaron a ciertos conocimientos como autorizados para comprender el mundo. Desde esa autorización que dieron ciertas personas en algún momento de la historia, proviene la idea de autoridad, y con el paso del tiempo lo que ha ido pasando, sí, Natacha comenta que hay un sistema de citación de 1600, incluso antes, y tiene que ver precisamente con las autoridades. En ciertos contextos se ha roto un poco esta idea, pero la idea de la autoridad, y que a mí me interesa que ustedes comprendan, es que todo escritor tiene que considerarse en el mundo académico, eh, ¿cómo decirlo?, un interlocutor de esta autoridad, ¿no? O sea, hay que ponerse a la altura y aprender a apropiarlas y a dialogar con ellas, más allá de esta cuestión muy a la antigua de enaltecerlas y no cuestionarlas porque son autoridades y hay que seguir al pie de la letra lo que dicen. Bueno, pasemos un poco a la cuestión más práctica, ¿no? Decíamos entonces que la escritura académica no se entiende sin la intertextualidad, la dependencia de otros textos, y que podemos tomar la metáfora de un mar de textos que explican a estas escrituras cómo se entienden y qué se puede decir sobre ellas. Un par de cuestiones obvias que nos ayudan a aprender a nadar en este mar de textos tiene que ver, por una parte, con elegir un tema de interés propio, y algo obvio, pero que nunca está de malo recordar, es que por favor, cada vez que realicen un trabajo, sea algo que les guste. No hay nada más desalentador que enfrentarse a un tema o un objeto de estudio que no les genera absolutamente nada. Y más vale estar, quizá no es la mejor palabra, pero más vale estar atrapado con un tema que al menos nos interese y nos guste pensarlo, a tener que estar atrapado con un texto que no nos interesa para nada, o que nos obligaron a hacer, o que nos convenía hacer porque, qué sé yo, el profesor me ofreció un fondecito, lo que sea. Luego de eso, otra cuestión obvia que se repite siempre es desarrollar una lectura crítica de las fuentes. En este caso, la literatura previa, la bibliografía crítica, como quieran denominarla. No hay forma de entender los problemas ni los temas de estudio si no es a través de los textos que se han escrito, ¿no? De estas autoridades o ciertos trabajos previos clásicos, canónicos, como le quieran llamar,
Y la mejor forma de ir ahondando en ellos es seguir esta secuencia de lectura que es muy clásica, ¿no? Primero una lectura exploratoria, decir, ya me interesa tal tema, voy a buscar toda la bibliografía que existe sobre este tema. Por ejemplo, si me interesa, no sé, la historia de Santiago, leer todos los trabajos que hay escritos sobre la historia de Santiago, para luego de esta pregunta exploratoria, ir definiendo un poco más mis temas. Por ejemplo, si después de leer sobre la literatura, o sea, de leer sobre la historia de Santiago, me interesa particularmente cómo se conformó la zona centro, hacer una lectura profunda de qué se dice sobre la zona centro, y luego una lectura crítica, que ya no es solo qué es lo que se dice, ¿no? Y acá hay una cuestión clave en la lectura crítica que idealmente uno debiera realizar de la par con la escritura, que es cómo y por qué se dice lo que se dice. O sea, tenemos la lectura exploratoria, la lectura profunda y la lectura crítica, que es, por así decirlo, un acoso multilateral a lo que se está diciendo en esos textos que a nosotros nos parece pertinente. Decir, por ejemplo, si alguna frase dice la población de Santiago, la zona centro, eh, se caracteriza por tener un estilo de vida aburguesado, qué sé yo. Uno debería preguntarse qué quiere decir los conceptos que está diciendo esa frase, en qué autores se basa el autor que plantea esa idea, cómo se sustenta, con qué texto está dialogando, con cuáles no, y un gran etcétera, etcétera. Esa sería una dimensión muy práctica y previa a la escritura. Y luego tendríamos que llegar entonces a un punto efectivo, ¿no? De diálogo con las fuentes. Como les contaba en mi relato del principio, de mi experiencia en el CFG de cine chileno, me di cuenta de un problema que nos pasa a muchas personas, sobre todo a lo largo de la formación universitaria, y que tiene que ver con cómo establecer un equilibrio entre la opinión personal, sin considerar lo que está escrito, y por otro lado una reproducción exacta de la fuente o lo que podríamos denominar un collage de citas, ¿no? Eso no quiere decir, quiero ser bastante enfático en esto, en que los collages de citas que a veces uno arma en los borradores no sirvan de nada. Uno muchas veces cuando hace una revisión bibliográfica, pone muchas citas de autores que le sirven y después toma estos borradores como materiales para un trabajo posterior, pero no es la idea que eso sea nuestro texto, ¿no? Y es muy común que a veces uno se entrampe o no aparezca entre medio de estos collages de citas. Eh, Esto también pasa por una incapacidad de no atrevernos también a dialogar y a criticar lo que esos textos dicen. Entonces, ¿cuál sería la clave de, por una parte, nadar entre un mar de texto y establecer un diálogo y llegar a este punto de equilibrio que uno puede ver en este esquema, ¿no? O sea, el punto de equilibrio y el punto intermedio efectivo es lo que nosotros podemos llamar el diálogo con las fuentes. Eh, ¿Cuál es la gracia de este diálogo? ¿No? Que este diálogo incorpora por una parte la opinión, pero al mismo tiempo incorpora la cita, ¿no? Entonces uno se pregunta cómo incorporar la cita al mismo tiempo que tengo muchas opiniones sobre este tema que me interesa y sobre lo que hay mucho escrito. La clave para lograr este punto intermedio, voy a recordar, recuerden, el punto de equilibrio, punto del medio, es establecer una narrativa propia. Esto es clave para la escritura académica en cualquier sentido y en cualquier nivel. O sea, no hay cita y no hay idea que pueda trabajarse si no es a través de un relato propio. Es decir, establecer un propósito de la escritura, un objetivo general, un objetivo específico. Es decir, ¿en qué sentido voy a usar este autor? Eh, ¿Para qué me sirven estas citas? ¿Tengo claro cuál es mi propósito? Si no tengo claro mi propósito, ¿hasta qué punto puedo utilizar esta cita? O qué sé yo. Entonces, esta sería la clave para la narrativa propia. Por un lado, un relato propio, y por el otro, citar con un propósito y en medio de un argumento. O también relato, como podríamos decirlo. Es de esta forma en que la cita pasa a ser una herramienta para establecer un vínculo y diálogo con ese saber establecido, ¿no? Eh, y lo que no se sabe sobre un tema, o bien para establecer una controversia, constatando si es que lo que dice en esa cita es correcto o no, dependiendo de la disciplina. Acá puse este esquema que lo encontré en internet y que me pareció súper bueno, que figura un Word donde se integran distintos referentes ajenos, ¿no? Acá aparece un libro, una revista, incluso un periódico. Y la gracia de integrarlo entonces es que no se integren, eh, porque sí, ¿no? Si ven acá en estos puntitos, hay distintos segmentos que uno podría imaginar del texto donde se van integrando estas referencias
y que uno pudiera pensar, bueno, estos buenos textos están integrándose en función de un relato propio y de un propósito con un argumento bien establecido. Veamos un ejemplo largo, un poco latero, pero que, a mi juicio, evidencia de mejor forma este equilibrio entre el collage de citas y la opinión personal en función del diálogo efectivo con las fuentes académicas. Este ejemplo es un texto de filosofía. Creo que sí, a ver, sí, un texto de filosofía, Simón. Voy a leerlo. Dice, la pregunta por ¿qué es ser una ley de la naturaleza? Se puede abordar de distintos enfoques, los cuales dependerán, en última instancia, de los sistemas metafísicos que se sostengan. Por ejemplo, David Armstrong sostiene que, en su visión naturalista, la naturaleza es un sistema causalmente cerrado, siendo sugerido por la ciencia por las ciencias de manera posterior. En consecuencia, si las entidades postuladas en las teorías científicas poseen poderes causales y estas son detectables, entonces tales entidades se rigen por leyes físicas. Cita de Armstrong, año, página. Otra frase. Para que tales relaciones sean necesarias, este autor postula universales que aseguren la necesidad de tales leyes. Cita. Por otro lado, se puede sostener una concepción esencialista de la ley científica. Este es el caso de Brian Ellis. En dicho sistema se argumenta que la naturaleza está altamente estructurada y jerarquizada en base a especies naturales, tanto como sustancias o como procesos, también denominadas especies naturales dinámicas. Otra frase. Tal formulación es a priori, por consiguiente, la necesidad de las leyes científicas se asegura por esas especies naturales dinámicas. Otra cita. Ellis, año, página. Por último, ahora bien, ¿cómo puede surgir la necesidad de las leyes desde los fenómenos de la naturaleza? ¿O qué pasa cuando las ciencias cambian de marcos teóricos o reemplazan leyes por otras, como postular la necesidad ante tales circunstancias? En este sentido, se propone la siguiente hipótesis de trabajo. Tanto Armstrong como Ellis apelan necesariamente a inferencias inductivas para definir las leyes científicas, por consiguiente caen en el problema de la inducción. Este es un ejemplo largo, y que marqué en distintos segmentos con colores, distintos énfasis y formas en las cuales este estudiante logró establecer un diálogo con la fuente. Como pueden ver, en la primera oración se destaca, o sea, la primera oración que está destacada en este color más o menos rosado, se instala el tema y se indican que existen distintas perspectivas para abordarlo, ¿no? Él dice, la pregunta por la ley de la naturaleza se puede abordar de distintos enfoques. De ahí hace un breve recorrido por ciertas teorías. Luego, en el segundo y tercer fragmento, que destaqué más o menos en este color, no sé, verde agua, puede ser, el autor lo que hace es introducir diferentes, claro, autores que han hablado sobre el tema eh, en función de la primera oración. O sea, está la primera oración, las distintas perspectivas, y luego lo que viene es una revisión de autores, tanto Armstrong como posteriormente, si mal no recuerdo, Ellis, ¿no? Y finalmente, lo que dejé en morado, que es muy importante lo que hace este estudiante para verificar este ejemplo, es que cierra la revisión de estas citas preguntándose respecto de las temáticas abordadas por los autores y culmina planteando una hipótesis en relación a la aproximación de aquellos autores. Es decir, si quisiéramos decirlo en términos un poco más banales, con toda la perso, este estudiante dice, bueno, esto pasa con esta idea, ¿no? O sea, si le doy una vuelta y lo junto y lo leo críticamente, me doy cuenta que en realidad todos estos autores comparten, y él lo dice, eh, reflexionar sobre el tema desde la inducción, ¿no? Pero esa es su hipótesis, porque él reconoce, esta es mi forma de entender la lógica de estas ideas planteadas en estas citas. Entonces, en este ejemplo lo que vemos es, por una parte, ideas propias y por el otro, una forma de integrar ciertas citas que efectivamente tenían que estar integradas en un texto. Pasemos a otro ejemplo. Aquí quise graficar un poquito de manera mucho más específica cómo se transforma un collage de citas a un diálogo con la fuente, a partir de un ejemplo también de tesis. Este es sobre las teorías de múltiples modernidades. Como pueden ver en este fragmento, hay unas preguntas. Sí. Hans, ¿queréis decirme las dudas al tiro? Sí. ¿O leo las preguntas? ¿Sí? Primero, por una parte, Valentina pregunta cómo se podría citar en investigaciones que son más exploratorias, o sea, a temas que son poco estudiados. Esto, como
varios chicos y chicas que están estudiando como por ejemplo temáticas de género, es algo que pasa muchísimo. Como que Ujú. están produciendo conocimiento de algo como específico, de una variable específica de eso. Y la otra pregunta la quiere hacer Natacha por audio, así que yo creo que este sería como el momento si quiere hacerlo. Partamos por la respuesta de Valentina y luego le damos espacio a Natacha, ¿les parece? Veamos qué dice. ¿Sí? Supongo. ¿Sí? ¿No? Ya, dale. Vale, ya. Valentina Pizarro, sí. Eh, Dos cosas. En primer lugar, yo creo que, aunque nos resulte, a ver, ¿cómo decirlo? Eh, Uno a veces tiene esa presunción de que hay investigaciones, o sea, la investigación, yo creo que toda investigación tiene una dimensión exploratoria, ¿no? Eh, no hay cuestiones como que estén acabadas y por algo se puede seguir escribiendo. Y por otro lado, eh, cuando hay, a ver, voy a revisar bien la pregunta. Ah, claro, cuando hay temas poco estudiados, lo que uno hace generalmente, bueno, es revisar absolutamente todo lo que hay, idealmente hacer un barrido de lo que se ha dicho, por mucho que, por muy poco que sea eso que se haya dicho, pero un buen ejercicio que uno puede hacer, volviendo a esta dimensión práctica que mencioné en un principio, que tiene que ver con la lectura crítica, es ver en qué marcos más amplios de texto se inscriben estos textos, por ejemplo. A ver, imaginemos si a mí me interesa estudiar, a ver, no sé. eh, Pongamos un ejemplo un poco banal, ¿no? Eh, el surgimiento de las tasas, de la producción de tasas en Chile. Y si me doy cuenta que hay poco trabajo sobre ese objeto en particular, pero me doy cuenta que hay un puro libro escrito, no sé, por ejemplo, en 1940, que se llama La producción de tasas y servicios domésticos en Chile, en el año no sé cuánto, lo que uno hace es ver, bueno, con qué otros textos está dialogando ese texto, ¿no? Quizás no explícitamente con otros textos que hablen sobre utensilios domésticos, pero quizás uno se da cuenta que en la década del 50 aparecieron muchos textos que hablan sobre los objetos y el uso material que tienen las personas. Entonces lo que uno hace es irse un poquito más atrás, ¿no? Cuando hay temas poco trabajados, lo que uno hace es intentar dialogar quizás no con textos que hablen sobre el objeto de estudio, sino con el tema, ¿no? O sea, acá me voy a salir un poco del tema de la escritura académica propiamente tal y vamos a ir a otro tema que obviamente está ligado, que tiene que ver con el formato de la tesis, ¿no? Y la forma en que uno construye el objeto de estudio, la pregunta, investigación, etc. Me voy a dar un poco la vuelta, pero es importante. Cuando uno se integra, cuando uno se interesa por un trabajo, mejor dicho, lo que uno identifica es, por una parte, un tema amplio que me interesa, por ejemplo, la violencia de género, el poder estatal, qué sé yo, pero eso lo aterriza, ¿no? En un objeto de estudio. Por ejemplo, uno puede estudiar la violencia de género y el poder estatal en mecanismos como, por ejemplo, el aula escolar. O sea, tengo el problema del aula, pero tengo un tema más amplio que siempre me va a interesar, que es la violencia, el poder estatal. Entonces, lo que uno hace, si es que hay pocos textos escritos sobre eso, hacer un diálogo con esos textos que se relacionan mejor con el tema y que tengan mejor relación. Ahí siempre existe el desafío de no perderse, ¿no? Como en temas muy amplios. Pero eso es lo que yo podría responder ante esa pregunta, ¿no? Volver sobre el tema, intentar ver qué ideas están detrás de esos textos que a veces son poquitos, para a su vez sacarle mucho más el jugo, ¿no? Porque a veces basta con que haya un texto muy particular sobre el tema que te interesa, pero quizá la forma en que está tratado el tema, tú vayas a poder discutirlo de una manera multilateral, ¿no? O sea, no es solo que vaya a discutir lo que dice, sino cómo lo dice, en función de qué conceptos lo dice, y desde ahí proponer quizá algo diametralmente opuesto. Mm, Natacha, ¿quieres ir con tu pregunta? Ya, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha bacán? Súper. Ah, vale. Ya, son dos preguntas, las voy a hacer bien fax. Ujú. Tú decías al principio que en el párrafo de ejemplo que pusiste había un inicio, que era desde la voz de uno, una revisión de autores y un cierre que también tenía que ver con ese mismo, Ujú. con la voz de uno. Pero Ajá. ¿qué pasa cuando esto uno lo traslada al marco teórico, donde hay hartos párrafos? Sería como un párrafo donde habla uno, varios párrafos donde hablan los autores, y al final el párrafo donde habla uno y dice, bueno, no ha sido esto estudiado desde esta perspectiva, entonces
mi memoria tiene sentido. Sí. ¿Es una cosa así más o menos? Es que el marco teórico es otra cosa. Y es algo muy heterogéneo. O sea, ahora te puedo dar una respuesta a ti. O sea, ¿tú de qué carrera eres, Natacha? Psicología. Psicología, ya, ok. La forma en que se trabajan los marcos teóricos en las ciencias sociales, en las humanidades y en el mundo de las ciencias duras es muy distinto. Es muy distinto. Ah, chango. En la experiencia que he tenido yo acá dentro del programa revisando distintas tesis en la asesoría, me he dado cuenta que hay marcos teóricos que se asemejan, mejor dicho, a una revisión bibliográfica, y hay marcos teóricos que son más similares al trabajo conceptual que uno hace dentro de las carreras humanistas, ¿no? Es decir, por ejemplo, si mi tesis, ponte tú, eh, se trata sobre representaciones del cuerpo en el arte contemporáneo, mi marco teórico sí o sí tiene que trabajar sobre el concepto representación y cuerpo, porque está dentro de mi problema. Entonces lo que uno hace en ese marco Claro. teórico es hacer una revisión muy breve sobre lo que se ha dicho, pero lo que a uno le interesa decir en el marco teórico, mejor dicho, es decir, yo voy a entender este concepto de esta forma. Entonces, de todas formas, en el marco teórico, uno llega a una especie de diálogo con la fuente, pero mejor dicho, más que un diálogo, lo que uno hace en el marco teórico es comprometerse con un tipo de fuente, es tomar posición, ¿no? O sea, el marco teórico involucra estar al tanto de lo que se ha dicho teóricamente, pero al mismo tiempo tomar posición. Es decir, con este autor me Ya. voy a quedar. Lo que dice este autor me acomoda y a su vez me resulta útil para la reflexión que yo estoy proponiendo desde mi objetivo de investigación. Entonces yo le recomiendo a Entonces, todos quienes estén ujú, armando el marco teórico que logren ese doble ejercicio. Por una parte, hacer ese barrio bibliográfico, identificar cuáles son las temáticas que se han dicho sobre tal tema. Decir, por ejemplo, tomando el ejemplo a la rápida que di, sobre el cuerpo se ha estudiado de distintos ámbitos. Desde la sociología, por ejemplo, se dice que el cuerpo es tal cosa. Y uno puede decir esas ideas y poner en un paréntesis o en una nota al pie 14 autores que han dicho lo mismo, por ejemplo. Después decir, desde los estudios visuales se ha dicho tal cosa. Entonces uno hace esa revisión, pero luego dice, pero para esta investigación resulta pertinente la propuesta de tal autor, y uno la justifica. Entonces ahí uno hace este ejercicio de diálogo y de compromiso con esa bibliografía existente, pero siempre, reitero, en función del propósito de la investigación. O sea, tiene que haber una coherencia entre lo que yo propongo y lo que me permiten esas categorías para mi análisis. Eso puede ser. entonces los autores que uno mete en el marco teórico como que no son tan inocentes tampoco, ¿no? Es como que... Nunca son inocentes. O sea, el marco teórico no tiene Ya, nada de inocencia. O sea, ya, quizás ok, para eso, nada de inocencia. ya. Y la otra pregunta tiene que ver como con los miedos de la voz propia Ujú. y con el, ¿a quién le importa mi voz si yo soy una cucaracha intelectual? ¿Ya? Y tiene que ver con que a mí personalmente me da miedo decir algo que en realidad se dijo y es, por ejemplo, a ver, eh, mi marco teórico tiene mucha investigación cuantitativa, entonces yo a partir de eso digo, bueno, no se ha abordado el fenómeno desde cualitativamente y eso tiene ciertas implicancias. Pero, ¿y si hay una investigación cualitativa en Tupundú y yo no la vi y yo no la encontré y yo digo algo que en realidad lo dijo alguien o ya se dijo? Entonces, como hasta qué punto uno dice basta y confía en su voz y no se van estos mismos medios raros. Lo que dice es súper importante y desgraciadamente acá yo tengo que ser súper honesto. Y por desgracia, en los tiempos de aceleración capitalista en que vivimos y la hiperconexión, tenemos que asumir, por desgracia, que quizá en este mismo momento alguien está haciendo un taller incluso muy parecido al que estoy haciendo, alguien está escribiendo una tesis muy parecida a la que estás escribiendo tú, y nos pasa a todos. O sea, yo recuerdo cuando empecé mi proyecto incluso mi proyecto de pregrado, hice mi tesis, y después fui a una jornada de historia, y en la misma mesa había alguien que estaba exponiendo sobre el mismo tema. Y obviamente yo Es sentí, terrible. qué rayos, porque además yo en un rol muy personal me dije, pucha, yo quería hacer algo único, me demoré un año más porque no tenía un profe guía para los temas que me interesaban, me metí a revisar archivos, qué sé yo, pero también me di cuenta al escucharlo que no era exactamente lo mismo. No era exactamente lo mismo porque, aunque tuviéramos el mismo título, el trabajo conceptual que se había hecho había sido distinto, ¿no? O sea, él entendía su tema
desde cierta perspectiva, pero en verdad yo la veía desde otro lado. Entonces, lo que uno tiene que hacer es también llegar a un punto de equilibrio. Por ejemplo, si uno está escribiendo la tesis y todavía está revisando papers, hay que aprender, aunque cueste mucho, y a mí también me costó, a decir, basta, basta, no puedo seguir revisando porque todos sabemos que todos los días o a fines del semestre se publica una nueva revista del área especializada que nos interesa y probablemente va a haber un artículo que sea muy parecido a lo que estamos trabajando. Y eso pasa. Entonces, la idea es que, por una parte, uno tenga el valor de terminar lo que está haciendo, o sea, si eso a veces a nosotros nos frena, pero filo, terminar lo que empezamos con nuestra propia propuesta y eventualmente también atrever a decir cosas que también se están diciendo y da lo mismo porque es común que pase, ¿no? O sea, si pensamos también en el mundo, si volvemos a lo que dije en un principio, ¿no? La escritura académica es dialógica y colaborativa. O sea, utópicamente hay que pensar que esa colaboración de voces van a permitir decir, bueno, está el estudio de tal persona, está el estudio de Natacha también, que están postulando y enfatizando que sobre tu problema se está diciendo tal cosa. Entonces también hay que pensarlo así, ¿no? Que nuestros trabajos, aunque se parezcan al de otras personas, están encaminados y comparten una visión del problema que le puede servir también a otras personas. Y eso es lo que uno, por ejemplo, hace en la revisión bibliográfica, ¿no? Dice, tal tema ha sido trabajado por tal autor, y esos tres autores comparten tal idea. Y lo que uno hace es citar a esos tres autores. Y uno se puede decir, claro, están diciendo lo mismo, pero obviamente hay diferencia. Entonces, yo te animo, y animo a todos, a quienes le ha pasado esto o les pasa, que a dar cara nomás. Sí, esto pasa nomás, pero no a deprimirse, porque a todos nos ha pasado. O sea, sí, claro, obviamente algo que se puede evitar, sobre todo en la etapa de la formulación del proyecto, pero si ya están escribiendo filo, o sea, terminar. Y por último, que es un tema que excede un poco este taller, reservar las conclusiones para decir algo distinto. O sea, en las conclusiones donde uno se la juega con decir algo un poquito diferente a lo que se está diciendo a lo largo del texto, y que tiene que ver con volver al tema, ¿no? O sea, tenemos, reitero, nuestro objeto de estudio, el problema de investigación, el ámbito del problema y el tema. Entonces uno siempre en las conclusiones puede volver al tema y pronunciarse y decir cosas un poquito distintas a lo que los resultados más específicos de ese problema me presentaron a lo largo de la tesis. Eso por eso. ¿Sí, Hans? Gracias. Ah, Yo, hola, iba a estar como más tras bambalinas, pero aprovechando de tomarme como de las palabras que decía Julio, que es como entender que el marco teórico y casi siempre como la investigación no es inocente en el sentido de que uno está poniendo como o volcando su subjetividad. Por último, la combinación o la variación en la que ocupa las distintas como voces de autoría tienen que ver con una narrativa que se está construyendo. Entonces, por tanto, siempre es una decisión ético-práctica, por decirlo de algún modo, de la aplicación de todo este contenido. Y sobre lo mismo también, Julio, quería aprovechar de poner como la última pregunta para que después como que sí, la sigamos estaba avanzando revisando. y vayan apareciendo como... Sí, bueno, antes de seguir avanzando voy a responder la pregunta de José. José Istana pregunta, ¿se recomienda escribir varias citas y después de un grupo de citas hacer un diálogo de la voz personal? ¿O se recomienda que frente a cada cita uno vaya emitiendo opiniones y análisis? Yo, José, personalmente te recomiendo que ni lo uno ni lo otro. Yo lo que te recomiendo es hacer un esquema de qué quieres decir tú. O sea, si tenés citas que intuyes que te van a servir, bueno, di por qué te van a servir. Anota al lado de esa cita. ¿Y esta cita me sirve para qué? Para contrastar, me sirve para darle bases y garantías a mis argumentos, o me sirven, por ejemplo, para refutarlas, ¿no? Entonces, siempre es bueno armar un esquema muy, muy esquemático, muy básico, decir ya, mi idea uno va a ser, por ejemplo, discutir tal idea. Para discutir tal idea, entonces voy a usar me voy a respaldar en tal autor. Entonces pongo respaldo, qué sé yo, cita. Después digo, contraste, esta cita. Y así. Si tú intuyes que ese grupo de citas ya está diciendo algo, también puedes hacer el ejercicio de direccionarlo en función del propósito. Pero reitero, y como lo dije delante, voy a volver a esa diapositiva, acá. El objetivo es llegar a este punto intermedio, ¿no? El diálogo con las fuentes, que significa el equilibrio. Pero para ese equilibrio, reitero, hay que construir un relato propio y citar con un propósito en medio de un argumento. Si no existe ese argumento, si no existe ese propósito, es muy difícil que nosotros tengamos claro qué rayos queremos decir con las citas que estamos usando. Eso. Veamos este ejemplo que había quedado en pausa, que es
el paso de una especie de collage de citas a un no collage de citas, por no decir a un texto bien hecho a otro no hecho. Esta idea, efectivamente, de nada, José. Efectivamente, se relacionan con el tema que se propone, ¿no? Imaginemos que el tema o el propósito es discutir sobre las teorías de las múltiples modernidades. Y acá lo que tenemos son dos citas, ¿no? Una que dice las múltiples modernidades en un curso no pueden ser encasilladas en una gran sola teoría de la modernidad o en términos tan amplios y escurridizos como hibridación, mestizaje, creolización y desterritorialización. Tales conceptos nos dicen algo, pero no suficiente. El islamismo debe ser considerado como un rechazo de algunas de las premisas básicas de la modernidad occidental. Uno puede intuir que entre estas dos citas hay algo de relación, ¿no? O sea, uno podría decir, acá lo que se está discutiendo, lo que hizo esta persona tomando estas dos citas, es discutir como esta pretensión quizá universalista y amplia del concepto de modernidad. Pero así tal cual está puesto este párrafo, pensándolo desde la escritura, no es correcto porque lo que uno ve es una cita pegada con otra. La forma de resolver este collage es agregando eh, ciertas frases, ¿no? Y acá lo vemos, por ejemplo. Son las mismas citas, pero con una frase introductoria y con una frase que también permite hacer dialogar la primera con la segunda. Entonces esto quedaría así. En torno a la discusión sobre las múltiples modernidades, me parece pertinente traer a colación, columna A, las palabras de S.J. Tambia, quien señala que las múltiples modernidades, bla, 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 bla. Esa insuficiencia, comentando la cita anterior, también corre para concepciones no eurocéntricas de la modernidad, como es el caso del islamismo, que, y ahí se introduce la otra cita. Como ven, es un gesto súper pequeño, pero que cambia absolutamente el sentido en cómo estamos usando la referencia. Por una parte, las direcciona, por el otro, las pone en diálogo, y a su vez permite que aparezca de a poco la voz del autor. En este caso, por ejemplo, frases como en torno a la discusión me parece pertinente, y es una forma en que aparezca la voz de la persona, ¿no? Ese juicio que dice, esa insuficiencia también corre, es otra forma de hacerse presente en este diálogo con la fuente. Un tema que va de la mano con la construcción de una narrativa propia tiene que ver con la identidad autoral. Esto va todo de la mano, ¿no? O sea, yo lo he ordenado en este esquema, pero son todos temas que se cruzan. Establecer este diálogo con la fuente, volviendo al tema anterior, requiere de la presencia autoral del escritor, de manera que éste pueda discutir, disentir o comulgar con las ideas de otro. En otras palabras, y acá lo importante, dialogar requiere de dos actores, el escritor, o sea, de dos actores, y uno de ellos es el escritor. Quizás este es un punto un poco más fino de la respuesta a cómo nadar en un mar de texto y tiene que ver con, entonces, ¿cómo hago aparecer? ¿Cómo me hago aparecer a mí mismo? Entre medio de tanto texto, entre tanta autoridad o texto clásico que hay que usar, sobre todo cuando hay disciplina. Hay una pregunta de Camila que dice, ¿se recomienda escribir en primera persona o hacerlo de manera impersonal? Ya vamos a llegar a ese punto. Creo que incluso viene en la diapositiva siguiente o en las que siguen. Pero no te preocupes, Camila, que íbamos a tocar ese punto que es súper importante. El desarrollo de este sello identitario o de la identidad autoral es una de las claves, como les decía, para que ustedes y yo también como estudiantes podamos integrar las voces y nosotros integrarlo dentro de la disciplina. Ivanic distingue tres opciones identitarias. Dentro del mundo de la escritura estaría el yo autográfico, que es aquel influido por la historia de vida del escritor, cuando uno escribe de manera muy yo me pasó esto, cuando niño viví tal cosa. El yo discursivo, es decir, la imagen o voz que el escritor proyecta en un texto, cómo va apareciendo. Y por último, el yo autoral, ¿no? Que se manifiesta en la medida en la que el escritor se introduce en el texto y asume la responsabilidad de su contenido. De estas tres definiciones, la que a nosotros nos importa, pese a que uno pueda evocar la autobiográfica y la discursiva, es la del yo autoral. O sea, es como comentaba la pregunta, perdón, compartir pantalla, de Camila, es entonces resolver cómo, con qué estrategias retóricas, con qué opciones prácticas, yo me permito a mí mismo aparecer en el texto y construirme una propia identidad que me resulte cómoda. Una de las primeras formas, que no es la más obvia, es introducir frases específicas que al lector le hacen comprender que el autor
está siendo crítico y está estableciendo un diálogo con la fuente. Acá hay un montón de ejemplos que no es necesario que vaya una por una, porque se lo voy a mandar después de esta presentación, pero que tiene que ver con posicionarse frente a la escritura de los autores que están utilizando. El posicionamiento ya es una forma de que aparezca el yo. Por ejemplo, decir, el autor confunde, el autor ignora, es hacer un juicio. Y ese juicio no está propiamente tal en la escritura de esa bibliografía crítica. Por ejemplo, comulgar con la idea de ese autor, es decir, el autor sugiere, el autor da cuenta, el autor examina, o la autora también, obviamente. Este es un ejemplo de un artículo que saqué, y lo dije así tal cual. O ejemplos factuales, el autor demuestra, el autor o autora identifica, el autor o autora mejora, el autor o autora nota. O sea, esas formas de decir que existe una idea o una persona detrás de los textos que emite un juicio más allá de la idea, hacer ese ejercicio de decir, acá hay una propuesta de interpretación de la cual yo me hago cargo, es una forma de entrar en diálogo con la bibliografía crítica. Veamos dos ejemplos prácticos de esta forma no tan obvia de aparecer en los textos. Este es un ejemplo extraído de una tesis de filosofía. ¿Sí? Y que dice lo siguiente, es un fragmento muy pequeño. Dice, considerando estos antecedentes, Foucault claramente se aleja de su proyecto original. Su objetivo ahora está en relación con la formación de la hermenéutica de sí mismo, con cómo los hombres han desarrollado un saber acerca de sí mismos. Como ven, es un fragmento muy somero, muy introductorio, quizás lo que puede ser un segmento de discusión más analítica, pero ya establece una posición frente al trabajo del autor. En este caso, Foucault, que es un filósofo muy importante, con un trabajo muy significativo, influyente para muchas disciplinas, pero lo que dice esta persona es, a través del adverbio claramente, postular una interpretación. O sea, no es obvio que uno diga, Foucault partió de una manera y terminó de otra, y eso me parece que se haya alejado de su proyecto original, ¿no? Eso es una apreciación. Pueden haber otras personas que digan, por ejemplo, considerando estos antecedentes, Foucault fue consistente, sólido con su interpretación desde un primer momento. Pero no, acá lo que está diciendo este estudiante pues, es decir, que claramente se alejó de su proyecto original. Ya hay un juicio de valor, ya hay una forma de posicionarte frente a toda la bibliografía de este autor, y aunque no nos parezca tan obvio, esta pequeña frase, al decir claramente, ya aparece un poquito la forma en que se evalúa. Otro ejemplo, dos disciplinas diametralmente opuestas. Extracto de una memoria del título de ingeniería. Abro cita, dice, sin embargo, con la creciente preocupación sobre el calentamiento global y el agotamiento de los combustibles fósiles, se ha iniciado un interés en la investigación y desarrollo de este tipo de vehículos en desmedro de los que utilizan un motor de combustión interna. Aunque este cambio en el uso del tipo de vehículo sucederá inevitablemente algún día, existen importantes desafíos que deben ser superados para garantizar su éxito. Uno de estos desafíos corresponde al problema de range anxiety, el cual se refiere al temor del usuario a quedarse con el auto desenergizado en el camino. Como pueden ver, pareciera ser una revisión como del panorama, por una parte climático en función de cierta tecnología, pero la gracia de estas palabras que destaqué, al igual que en el ejemplo anterior, es que en la escritora plantea una evaluación propia. Y para ello se utilizan adjetivos como importante, inevitablemente, y también el verbo, deben, que aporta, en este caso, grados de obligatoriedad a las ideas que se están desarrollando. Entonces, reitero, son formas no tan evidentes de hacer aparecer al yo, pero que permiten al lector identificar juicios, valoraciones, o volviendo al esquema general de nuestra presentación, al punto de equilibrio entre las citas y la propuesta autoral. Y acá vamos a lo que comentaba, perdón, no sé qué aprieto que dejo de compartir, ahí sí. A lo que comentaba Camila, ¿no? Hay una pregunta de Stephanie, dice, hola, bueno, quería consultar cómo la evaluación de estas citas deben justificarse o si es una de las responsabilidades que tomar en la voz propia. Lo consulto en el contexto de que alguien cuestione o exija alguna corroboración o justificación de estos juicios. Me confundí con el primer ejemplo. ¿Es correcto cuestionar o criticar al autor? Voy a partir por esta pregunta más simple de José. Obvio que es correcto.
hay que cuestionar al autor. O sea, no es la idea que uno pase por la universidad y se trague absolutamente todas las voces de los autores que han dicho ciertos temas anteriormente. Pero tampoco es forzar la crítica. O sea, cuando digo hay que ser crítico, hay que establecer el diálogo, lo que uno tiene que hacer es el ejercicio crítico con uno mismo de decir, ¿qué autores me parecen? ¿Qué autores son, concuerdan con las líneas que a mí que me resultan, no sé, éticamente, políticamente comprometidas con lo que a mí me interesa mostrar en mis trabajos? Y por otro lado, dejar de lado otros que no me interesan. Entonces a veces los juicios van un poco, se confunden, ¿no? Eh, Sobre todo cuando van en la línea más analítica, a diferencia, por ejemplo, de autores que están, que expresan resultados de investigaciones científicas con datos duros, ¿no? Ahí el juicio que uno tiene que ser en función también de lo que uno busca refutar o en función de los mecanismos y metodologías que estaban en juego para que se haya llegado a ese resultado y si a uno le parecen. Son cosas que uno tiene que evaluar. Eh, Pero José dice, pero esa crítica contraste la hago desde mi resultado de la investigación. José, me gustaría que quizá precisara un poco quizá la disciplina de la cual vienes y al segmento en el que se hace esa crítica. Antes de volver a la pregunta de José, voy a responder la de Stephanie, que decía, bueno, quería consultar cómo la evaluación de estas citas debe justificarse o si es una de las responsabilidades que tomar en la voz propia. Efectivamente, una responsabilidad que uno debe tomar, ¿no? Eh, es un ejercicio de la escritura de la tesis y de la autoría en el mundo académico decidir, por ejemplo, usar o no usar a ciertos autores, tomar o no tomar tal cita, decidir si es que va a haber un fragmento largo o un fragmento pequeño, decidir, por ejemplo, si es que voy a trabajar o no trabajar con ciertos textos canónicos. Lo que sí pasa, y que esto es muy de la disciplina y parte de la dimensión normativa del mundo académico, es que hay ciertos temas y además ciertas disciplinas donde se exige que uno cite los trabajos clásicos, ¿no? Eh, los clásicos tienen la particularidad, no recuerdo qué autor decía eso, pero que los clásicos son inagotables. Uno puede volver siempre a ellos. Pero hay disciplinas, por ejemplo, como las ciencias exactas o incluso la ingeniería, donde a veces no es necesario volver sobre ciertos textos clásicos porque como se basan en investigaciones empíricas, las investigaciones empíricas que sustentaron esas investigaciones clásicas están superadas. Entonces no es necesario volver a ellos. Pero reitero que sí, es una responsabilidad de la voz propia. La idea es que esa responsabilidad se vaya trabajando, sobre todo en la tesis, con la ayuda del profesor guía y con una autocrítica también en función de lo que se propone. Y reitero, con la idea del propósito y objetivo de la investigación. Em, Stephanie, José, luego Bárbara. Bárbara pregunta, pero eso es más para un escrito humanista o de esa área, porque, por ejemplo, en mi caso, cito puros artículos donde realizan experimentos. En este caso, ¿cómo puedo refutarlo si es su resultado o no? Me confundí igual un poco. Reitero, refutarlos no es una obligación, sino lo que quiero decir es que no tienen por qué privarse de hacerlo. Y obviamente hay momentos adecuados o no para refutar ciertos textos. Me imagino, Bárbara, que en tu caso, que intuyo que vienes de disciplinas de ciencias más duras, cuando se refuta la investigación empírica tiene que ver en función de tus propósitos. Por eso reitero el tema del propósito. Em, si tu propósito es contrastar una investigación que tú estés llevando a cabo frente a ciertas investigaciones que se han dicho antes, lo que tenéis que decir, bueno, es particularizar tu investigación, relevar tu metodología y discutir qué diferencias tiene tu investigación con la que se han hecho anteriormente. Pero eso no necesariamente es refutar, ¿no? Sino que es decir, bueno, existen estas investigaciones que se han hecho, han permitido mostrar tales avances en tal tema, pero a mí lo que me interesa decir es algo distinto a lo que se ha dicho. Entonces, quizás refutar en ese caso no sea la palabra más indicada, sino que marcar, por así decirlo, la diferencia. Eh, Eso es algo que también hay que ser bastante enfático, que también hay ciertas tradiciones disciplinares que son más duras y son más específicas. O sea, la libertad de ser más crítico obviamente va desde la humanidad y va transitando hacia las ciencias sociales, pero obviamente en las ciencias duras hay otra forma de ser crítico, ¿no? Pero la idea del ser crítico no significa refutar porque sí, ni tampoco significa no hacerlo, ¿no? O sea, en eso quiero ser bastante enfático. Hay que
reitero, volver al tema que mencioné en un principio, hay que tener claro cuál es nuestro propósito, y en función del propósito, integrar la cita. Voy a pasar entonces a las opciones del yo autoral, que es una muestra muy sencilla de ejemplos prácticos que tienen que ver con cómo entonces aparecer, más allá del juicio de valor, el yo, el cómo aparezco. Acá hay tres ejemplos muy precisos. Uno es de lingüística, que dice, estoy de acuerdo con lo expuesto, aunque difiero de los detalles relacionados al análisis de bla, 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 bla. Otro ejemplo de filosofía dice, mostraré que existe una respuesta convincente al minimalista, qué sé yo, bla, bla, bla. Y luego, en física, si dan cuenta, acá hay un cambio de tono, porque no están hablando en primera persona. Dice, demostraremos, sin embargo, que eso no es cierto. La opción por el plural o por el yo personal es algo que, pucha, desgraciadamente depende de las disciplinas. Hay disciplinas que lo permiten y hay disciplinas que tienden, por una convención de objetividad, pensar que al hablar de manera plural estamos aludiendo como a una comunidad científica en la cual uno se introduce. Este diálogo en un mar de textos, en un mar de autores, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Hay un gesto retórico que viene muy de la formación académica antigua, escolástica, medieval, universitaria, que decir, demostraremos, que al decir nosotros, o en esta presente investigación, vamos a, tiene que ver con eso, como insertarse en un mundo de conocimiento donde uno pareciera ser que está haciendo avanzar el saber de esa disciplina. Yo personalmente les animo a que sean más personales en su escritura, pero hay ciertas convenciones que hay que respetar. Y por desgracia, la universidad es bastante canónica en ese sentido. Hay disciplinas incluso que no necesariamente por ser más humanista, más científica o menos científica, exigen la escritura en plural. Entonces yo les recomiendo que estén al tanto de cuáles son las convenciones de su disciplina, lo conversen con su profesora o profesor guía, y también vean qué les resulta más cómodo. Porque a veces, claro, uno puede decir yo voy a escribir desde el yo, por ejemplo, como el caso acá de lingüística, estoy de acuerdo con lo expuesto, pero quizá, no sé, no les convence, no les resulta cómodo. Y ahí pueden optar por el plural, porque el plural no necesariamente tampoco remite como a una escritura que uno pudiera suponer que la está escribiendo más de una persona, sino que también el plural a veces tiene que ver con aludir al lector, ¿no? Así como en una comunidad de eh, escritura y lector, ¿no? Entonces, yo los animo a eso, ¿no? A que estén al tanto de los cánones de su disciplina y de lo que les pueda decir su profesora o profesor guía. María dice, sí, en tercera persona, eso, no es plural, perdón, tercera persona. Em, luego, y eso sería lo que tenemos para decir. Ahora, como quedan un par de minutos, les tenemos preparada una actividad que ojalá sirva para que se abra el diálogo y puedan interrumpir todo lo que quieran, y si quieran podamos volver a las diapositivas de un principio o nos muestren sus ejemplos, pero les queremos dar 5 minutos para ver si se animan a hacer esta pequeña actividad que tiene que ver con definir el propósito de alguna sección de su tesis. Por ejemplo, si están trabajando ya la introducción, de armar un esquema muy rápido de qué quieren decir en su introducción y qué autores van a usar, o también si están haciendo en la sección de análisis, exactamente lo mismo. Si les parece, nos tomamos unos 5 minutos y volvemos y abrimos la palabra para que puedan preguntar y decir absolutamente lo que quieran, mostrar sus avances, si es que se animan, incluso podemos compartir pantalla, no sé qué dice Hans, pero nos queda un ratito para resolver ese tipo de dudas. Entonces nos vemos en 5 minutos, ¿parece? ¿Sí? Ya.
Son las 11:10 y nos quedan aproximadamente 20 minutos para que podamos resolver sus dudas, ver si pudieron realizar esta actividad, cómo les fue, o si quieren mostrarnos alguno de sus avances. Estamos a su completa disposición. Pueden hacer las preguntas por el chat, como se ha estado haciendo, o incluso, si les parece más cómodo, hacer las preguntas de manera hablada. Así que abrimos la palabra, no sean tímidos ni tímidas, aprovechen, es una muy buena oportunidad. Ya, Sebastián, sí, abra el micrófono, por favor. Nos dicen su nombre. Sí, hola, hola Julio, hola a todos. Hola. Eh, bueno, yo soy ingeniero en recursos naturales renovables. Bueno, no ¿Ya? soy, estoy estudiando, la verdad. Y bueno, les quería mostrar un pequeño fragmento justamente respondiendo a la actividad sobre cuál es el propósito ¿Ya? Bacán. sobre un pequeño párrafo. Ya. Y veamos Entonces, si Hans, ¿me ayudáis? No sé cómo todavía no hacer. puedo compartir pantalla, creo que no está habilitada la opción. Listo. ¿Listo? Ya. Démosle, Sebastián. Creo que ahora se puede, ¿no? No, creo que no puedo porque tú estás compartiendo. ¿Ahora sí? Sí, gracias. Es sobre mi marco teórico. Ya. Eh, Perdón, está acá en un docs. Ujú. Y bueno, igual les voy a mostrar el título para contextualizarlo un poco. Es sobre los bosques intactos de Chile, su protección, conservación y amenazas. Es una tesis de magíster. Ya. Por lo tanto, al menos mi facultad tiene marco teórico. Y este es el párrafo. Se los voy a leer. A nivel nacional, las investigaciones específicas sobre los bosques intactos son reducidas. La literatura que alude sobre los bosques intactos chilenos no son estudios hechos para todo el globo. Y por ahí, o sea, son estudios hechos para todo el globo y por ello abarcan a Chile. También deben existir estudios ecológicos específicos sobre los ecosistemas, poblaciones y especies que habitan dentro de los bosques intactos de Chile. Pero probablemente el carácter de no intervención es omitido como tópico importante o central de la investigación. Entonces está dándole una vuelta a ese párrafo y identifiqué que mi propósito con él es plasmar justamente un vacío sobre el tema de los bosques intactos justamente en Chile. Eh, bueno, en verdad quería saber opiniones y saber si está bien eso, como mostrarlo como ejemplo más que nada. Po- ¿Podéis ponerlo como en 200, en 150 o 200? Un poquito como Sí, sí, para sí. la gente con lentes. Ya. Por ahí mejor, ¿no, Hans? ¿Leí bien? Gracias. Ahí sí. Sí, no hay problema. Mm. No sé, leemos en voz alta, no sé cómo hacer esto con, con más presentación. ¿Seguir parte tú, Hans, comentando algo? ¿Te parece? Primero dices como que a nivel nacional existen investigaciones sobre los bosques y que son pocas, y que hay un autor como que lo dice. Después Claro, te tiráis el rollo que la literatura que habla sobre esos bosques intactos específicamente están hechos para todo tal, el mundo. todo el mundo y que por eso también abarca Chile. Y ahí como que ponía un montón de citas. Y ahí hay como una cita, pero que está aludiendo a un hecho específico, que es como que existe un montón de información, pero que es inespecífica. Entonces ahí estáis dialogando tu propia voz como con el autor en una cita y a la vez te tiráis como una serie de cosas que respaldan lo que tú estás diciendo, como que tu opinión se ve respaldada por un montón de personas que ya hicieron esas investigaciones. Y
finalmente tiras como una opinión que dice como también deben existir estudios ecológicos sobre los ecosistemas, poblaciones, especies que habitan dentro de los bosques intactos en Chile, pero probablemente el carácter no intervención es omitido como tópico importante central de la investigación. Eso es como una opinión que le permite como dar bajada a tu postura, pero ¿está respaldado con lo de arriba? ¿O es solamente, o es como una oración introductoria que te permite como empezar a tirarte el rollo? ¿Cómo lo definirías tú? Yo diría que esa frase es una percepción propia de lo que he leído simplemente. No, no es que lo tenga algún fin de introducir algún otro párrafo dentro de la ecología más adelante. Quizá en Yo ese estoy aspecto, agregaría. si es que digo algo de este estilo, debería tener algún justamente propósito para hilarlo con alguna idea siguiente o algo que vaya a retomar más adelante. O sea, el propósito que tú deberías pensar es el del apartado en general, ¿no? El de los bosques intactos de Chile. O sea, ¿cuál es el propósito de los bosques intactos de Chile? En este apartado, ¿qué vas a decir? ¿Qué te interesa demostrar? Y en función de eso, evaluar todas estas frases. Si tu propósito es una caracterización y al mismo tiempo tienes que hacer una revisión bibliográfica, quizás basta con eso, ¿no? Con decir, se ha dicho esto poco, en lo que se ha dicho en función de estas revisiones más globales, y uno puede suponer quizás que existen otro tipo de investigaciones para luego tirarte al tema más de los datos, ¿no? Como intuyo que sigue más adelante. Sí, Pero al menos yo creo que cumple, ¿no? Porque ha sido una evaluación y eso es bueno, ¿no? O sea, decir que hay trabajo reducido ya presenta también un ejercicio de revisión y de posicionamiento frente a la bibliografía que tú has podido revisar. Ahí, claro, la refutación que podrían hacerte, pero como no es mi campo, ni tampoco el de Hans, creo, es que eventualmente no sea así. Por eso el trabajo de la lectura previa a la escritura también es importante. O sea, antes de atreverse a decir que, por ejemplo, hay pocos trabajos sobre el tema, dense en la lata de agotar todas las posibilidades. Entonces yo intuyo que, claro, tú hiciste esa revisión y podéis decir ahora, existen pocos trabajos. O es lo que dice solamente Promis y Cortés. no sé si al menos yo hice la revisión. Ya, bacán. No, entonces, perfecto. Otro está súper bien encaminado. Ya, súper. Valentina quería preguntar, Valentina Pizarro. Hola, ¿se ¿Cómo? escucha bien? Sí, se escucha bacán. Gracias. No, ¿Vale? no se escucha. ¿Vale? No escucha. Pero bueno, estuve reflexionando sobre qué me interesaba decir. Valentina, justo se quedó pegado cuando empezaste a hablar. Si ¿Puedes queréis no repetir lo la escribí o lo repetí como si vuelve como a pasar. Como, disculpa, se nos pegó. Valentina? Parece que nos perdió. Em, Ahí está. ahí escribió Valentina. Sí, no te. ¿Se- Se ¿Todavía no corta. se escucha nada? Ahora Ahora te sí. escuchamos Ahora súper. sí. Ahora Gracias. sí. ¿Ahora sí? Sí, Sí. ahora sí. Ya. Bueno, yo estoy haciendo mi tesis sobre representaciones sociales del VIH-Sida en jóvenes de Chile. ¿Ya? Llevo un tiempo trabajando en ella, soy de sociología, y lo que me pasa es que el problema que tengo yo es que mi tesis creo es bastante exploratoria. De ciencias sociales se tiende a hablar un poco del VIH-Sida, pero siempre hablando desde o refiriéndolo a lo que estudia la medicina sobre ello. Y por eso me cuesta mucho dialogar con otros autores que no son también de mi disciplina.
si yo quiero hablar de representación del VIH, tengo que decir, mi propósito es decir, ¿por qué cómo los jóvenes miran el VIH-Sida hoy en día? Y mi propósito más o menos refutar ciertas concepciones que existen desde el área medicinal, creo yo, que de donde se suele construir política pública, y que miran que hoy en día, por lo que he revisado en todo eso, que los jóvenes prácticamente no hay precaución, de que no van a interesarse más allá de eso. Entonces tiendo a refutar esto diciendo que en verdad no es esa la causa, es como mi hipótesis. Y empiezo a hablar con otros autores. Pero me pasa es que como no tengo una base también sobre la que apoyarme, porque no hay mucho que se hable sobre qué piensan los jóvenes del VIH-Sida hoy en día, tengo que como escribir todo de una manera bien exploratoria, intentando poner mi voz propia sin tener una base. Es como, o me falta base. Claro. Intento construirla desde el marco teórico, ocupando a Moscovici, que habla de representaciones sociales, lo que intento averiguar de los jóvenes y de los de cómo se mira Yo pego. cuando llegó Valentina no escucha, se quedó pegado lo último. y No sé si- todo lo demás es bastante exploratorio. Entonces, tengo un propósito, lo que yo quiero mostrar en la tesis, como refutar y Ahora sí. Valentina, no escuchamos todo el final porque se quedó pegado de nuevo. O sea, lo escuchamos así atrasado. Se cayó. Puede ser, ¿no? Pucha, tenía justo para responder. Qué lamentable. Ya, vamos a hacer como la respuesta de lo que alcanzamos a escuchar como de lo de Vale, para ver si como a alguien le puede servir como lo mismo. No sé si queréis partir tú o yo a lo mismo. Sí, o sea, lamentable que no esté Valentina, pero si le sirve, lo que uno debería hacer es salirse un poco de... o sea, uno mira muy, cuando hace temas en población, sociales o con gente en carne y hueso, en un territorio como Chile, uno se ensimisma mucho en Chile, ¿no? Yo no dudo de que hay muchas investigaciones de esa índole en otros países. Entonces yo le recomendaría a Valentina, si es que nos está escuchando, o a alguien que tenga un problema similar, que busquen temas parecidos en otros países, o sea, en el ámbito latinoamericano, incluso en el ámbito anglosajón, europeo, de seguro hay investigaciones parecidas que podrían permitir una discusión, por ejemplo, del tipo, ¿cómo esta otra investigación en otros países están entendiendo el problema para que Valentina se tome por una línea que le resulte cómoda o quizás proponga una línea para enfrentar el problema de una manera distinta? Pero eso es lo que yo recomendaría, porque de seguro es un tema muy... O sea, yo creo que hay mucho trabajo. Yo creo que hay mucho trabajo, claro. Quizá lo más obvio es el ámbito médico, quizá desde la sociología en Chile hay poco, pero no dudo que en otros ámbitos debe haber. Yo creo que también sumándome como a la respuesta de Julio, en las ciencias sociales a veces pasa que estamos investigando temas novedosos porque tratamos de como juntar variables que no se han visto y usualmente también como de buscar cosas que han sido como poco estudiadas para que sea como más entretenido, y en esa búsqueda terminamos levantando información que como ha sido poco estudiado, como que cuesta hacer el cruce entre, si lo pensamos así en términos matemáticas, la variable A con la variable B, incluso en términos cualitativos, así como cómo juntar el VIH como con lo sociológico, como lo decía Valentina, o en otros casos, como desde mi área, y si yo pudiera hablar como... cómo juntar como el impacto psicológico que generan algunas cosas como la contaminación ambiental
o cosas así que parece ser que como que cuesta hacer ese cruce. Y ahí es cuando las ciencias sociales empiezan a buscar teorías que tienen más que ver con posturas filosóficas, como con tendencias, como con formas, visiones de mundo que aportan a complejizar y a dar como cuenta de ese fenómeno que se va a buscar. Entonces, lo que estaba haciendo Valentina, o lo que alcancé a escuchar, y ojalá como que pueda ver esto después o se incorpore nuevamente, es que está ocupando a las representaciones como sociales, que es un autor que es una forma que propone de ver el mundo e interpretar lo que están diciendo las personas, con esta variable que sería como el discurso de que tienen las personas eh, con VIH. Por tanto, lo que le importaría ver a ella siempre va a ser como producción nueva y su énfasis debería estar en más como cómo se construye esa representación social, más que en la línea médica o biomédica del VIH. Creo que como por ahí podría ser una respuesta. Y sí, pues, como dice también ahí Aline, sirven la entrevista, sirven como cualquier técnica como de levantamiento de información para ser analizada críticamente y desde ahí producir como el contenido nuevo, que es algo que también permite harto, eh, todas las investigaciones como en general. Dale, Julio. Y ahí Hay hay una una, pregunta de sí. Sebastián que dice, ¿es bueno analizar estratégicamente el propósito de cada párrafo o se recomienda analizar sobre el propósito de una temática más amplia? O a estas distintas escalas ir viendo cómo se alimentan los propósitos de un propósito más grande. Hay distintos niveles para ir armando el escrito y esto es un ejercicio más transversal a la escritura de la tesis independiente del tema específico que nos convocó hoy día, pero el propósito que yo recomiendo que uno se focalice es el de cada segmento o subcapítulo, si quisiéramos decirlo así. Y si uno quiere armar un esquema previo, ponerse a escribir de manera más directa, es efectivamente tener claro cuál va a ser el propósito de cada párrafo, porque cada párrafo tiene un propósito. Y en ese sentido, por ejemplo, si hay párrafos más descriptivos, siguiendo el propósito de la descripción, no va a ser necesario, por ejemplo, posicionar quizá una lectura tan crítica de la bibliografía que estemos estudiando porque las vamos a utilizar en función de la descripción. Por eso es importante el propósito, porque si no distinguimos bien el propósito de un párrafo o de un segmento, no sabemos cómo utilizar la referencia. Reitero, la cita de los autores para establecer un diálogo efectivo no es exclusivamente desde la crítica o desde la valoración o desde comulgar directamente con ellos, sino simplemente de saber para qué los quiero utilizar y en qué momento. Nos quedan, creo que 5 minutos o 4. ¿Alguna otra pregunta para aprovechar el poquito tiempo que nos queda? ¿No? ¿Ninguna? Yo tengo una pregunta chiquitita, ¿ok? Dale, Bárbara. ¿Bárbara? Ah, ya, está escribiendo. Ah, Cuando estoy citando, ¿cuántas palabras puedo utilizar para que no sea plagio? A ver, en la medida que... no sé, supongo que entendí la pregunta, pero en la medida que uno cita, al estar citando dentro de un sistema de citación que tiene sus propias normas, automáticamente no está plagiando. O sea, el plagio pasa cuando tú refieres a esos textos tomando sus ideas sin decir en ninguna parte del escrito, esto fue escrito por alguien en tal año, en tal página. Entonces, quizás tu pregunta me imagino que puede ir más por el lado del parafraseo, ¿no? O la distinción entre parafraseo y cita directa. Entonces, ya perfecto. Entonces, si pongo la cita, no debería... Claro, siempre que uno ponga la cita, no va a haber problema. Y esa es la gracia, ¿no? Porque el plagio está penado legalmente y ha sido tema de expulsión universitaria. Hay tesis que se rechazan por plagio, hay trabajos académicos que significan la reprobación de una materia o que te pongan en una especie de estado condicional porque es una de las prácticas que nunca uno debería hacer. Pero reitero, mientras exista un sistema de citación, no debería por qué existir el plagio. y
respecto, como también sumando a ese sistema de citaciones, como por ejemplo en APA, si son 10 palabras es de esta forma, si son 45 palabras como textuales, cambia y tienen que ponerle como ciertos tipos de márgenes y la cita en cierto lugar. Entonces, como por eso creo que Julio está haciendo como el hincapié a pensar en un formato de citación, porque hay un manual como específico que te dice cómo no ser plagio para eso que te están pidiendo como textualmente. Pero el parafraseo, que es como nosotros sacamos una idea de otra persona y en base a ese texto citamos algo, siempre tiene que aparecer porque si no nos estaríamos apropiando de una voz o de un ejercicio reflexivo que no sería nuestro, o de una investigación gigante, y eso sería en el fondo ocupar algo a lo que no llegamos como por cuenta propia. Y por Claro. eso los derechos de autor y un montón de cosas que son súper complicadas en el mundo académico. Sí, de nada, Bárbara. Bueno, ya estamos, son las 11:30, cumplimos con el horario. Agradecerle nuevamente a toda su presencia, a la gente que se quedó hasta ahora, a la gente que pudo estar el rato que estuvo. Lo que vamos a hacer nosotros es enviarle este material y, por último, invitarlos a que sigan participando de las actividades que se generan desde el programa de escritura para tesistas, y en particular que se animen a tomar asesorías con nosotros. Somos un equipo de distintas disciplinas, entonces, por ejemplo, para resolver dudas muy puntuales como la que nos presentó el compañero hace un rato, de revisar, por ejemplo, párrafo por párrafo, o ver la coherencia de su escrito, los avances, anímense a tomar asesoría. Pueden buscarlo dentro de la página, en la asesoría en línea, y pueden revisar las personas que ofrecen asesoría y ver cuál les resulta más cómoda o más concordante con su tesis. Hans, si no me equivoco, les colgó además en el chat recién la evaluación de este taller, que para nosotros es súper importante que puedan hacerla, por favor, porque nos sirve como retribución para ir mejorando los talleres, para saber más o menos qué talleres les interesa a ustedes que nosotros realicemos, para generar material y cosas por el estilo. Hay preguntas de último minuto. Gabriel nos pregunta si tengo dudas, ¿puedo mandárselas a sus correos? Sí, efectivamente pueden mandarla. Existe el correo de titulación. ¿Cómo es, Hans? Acá está, aprendizaje pregrado. No, ¿cuál es nuestro correo? Aprendizaje, ¿no? Escritura de titulación @unchile.cl. Sí, lo vamos a anotar acá en el chat. Pero les Escritura. recomiendo siempre que las dudas, como que si es posible, tienen el tiempo de tomar una horita, que las conversemos, porque a veces son dudas que son pequeñas o que parecen pequeñas y terminan abriendo como una discusión como interesante. Además, como que podemos discutir apartados específicos, hablar de temas metodológicos y todo lo que tenga que ver como con escritura propiamente tal, y a un espacio abierto. Claro. Y gratis para todos y todas las estudiantes de pregrado de la universidad. Y de pregrado, eso es importante. Para gente de pregrado es gratis, pueden tomar, ustedes se meten en la página y no hay problemas para que ustedes se adecúen según los horarios que se están ofreciendo. Y también reiterarle lo que decía Hans, que se animen a tomar la asesoría, porque, por ejemplo, correos tipo, oye, tengo una duda, cómo citar, no sé qué página, nosotros no podemos responderla, no es porque no queramos, ¿no? Pero correos de ese tipo no podemos. Y posgrado, por desgracia, no, porque nosotros somos del departamento de pregrado. Y por lo mismo, no tenemos vínculos con el departamento de posgrado, que se encarga por su cuenta de ver qué pasa con sus estudiantes, ¿no? Pero hay una inquietud que podemos levantar, que nos han como dicho como de otros espacios, que ha llegado gente también de posgrado, entonces como es algo que también puede estar como en constante diálogo, pero no tenemos como la respuesta final, porque nuestra vinculación es como directamente, como decía Julio, con el departamento de pregrado. Sin embargo, vamos a también como comentar estas inquietudes que existen nuevamente y que se manifiesta como este interés también. Y por eso también agradecer la participación. No sé si queréis decir. Pregunta si soy un programa de vinculación pregrado-posgrado. Hay harta gente de posgrado, al parecer. Yo soy de posgrado y he tomado asesoría sin problema. Bueno, eso, Angélica, lo lamento, pero no debería pasar, así que vamos, o sea, ha pasado, y cuando pasa, bueno, pasa. No te vamos a decir, no vamos a hacer nada al respecto, pero no debería pasar. De todas formas, si tienen dudas y quizás nosotros podemos derivarlo quizás a otra unidad que sí puede ayudarlos, tampoco duden en escribir.
quizás, no sé, nunca le han dicho a ustedes, mira, puedes recurrir a tal persona o a tal programa, y quizás nosotros sí tenemos conocimiento de esos programas y se los podemos dar por correo. Pero eso, anímense a tomar asesoría. Muchas gracias por su presencia. Espero que haya sido útil este taller. Les vamos a enviar el material, el video y el PowerPoint. Y eso. Muchas gracias. Saludos a todos, a todas y todas, que tengan una muy bonita tarde. Nos vemos en otra ocasión. Buen fin de semana largo, que les vaya muy bien. Hasta luego.